ya que somos una empresa que llevamos ya muchos años en esto, más de 100, y nos interesa la calidad y el buen alumbrado de estos recintos deportivos que voy a hablar, ¿vale? Voy a hablar un poquito de los datos necesarios a la hora de empezar un proyecto lumínico. Voy a dar 4 pinceladas, ya que son 15 minutos y en cada punto podríamos estar pues varios minutos hablando de ello, ¿no? Bueno, lo primero, la presentación la voy a centrar en 5 puntos. Primero voy a centrar unos objetivos. ¿Por qué cambiamos de tecnología todo el alumbrado deportivo? Ya que es una inversión y hay que justificar esa inversión. Luego veremos un poquito las diferencias, las grandes diferencias que hay en la normativa, ya que es lo primero que nos tenemos que fijar. Tercer punto, veremos los parámetros básicos que yo necesito para realizar un diseño. En el cuarto punto veremos lo que yo miro en un proyector o lo que deseo encontrar en un proyector para realizar este tipo de estudios. Y por último realizaré pues un pequeño ejemplo de un campo de fútbol a vista por encima, de televisado y no televisado, para poder ver las grandes diferencias que hay de un campo amateur a un televisado. Las exigencias son muy distantes, ¿no? Lo primero, los objetivos. Al final, el primer cambio que nosotros que hacemos este cambio es por un tema de eficiencia de energía. Al final, el mundo está como está, todos los sectores están apretando en eficiencia, en consumos, en recursos, y no somos menos nosotros. Entonces, solo con el cambio de material podemos estar alrededor de un 50% de ahorro de consumo, pasar de 40 kilovatios a 20 kilovatios en las pistas, en los campos de fútbol, por ejemplo, de nivel amateur. El segundo punto es el confort visual, que lo pondría a la altura del primero, de la eficiencia energética, ya que al final el usuario es el que va a practicar el deporte. Tenemos una tecnología que nos permite con las diferentes ópticas dirigir la luz hacia donde nos interesa y de esta manera crear un mejor ambiente para practicar cada uno de los deportes. Tercer punto es el mantenimiento. Al final, con la nueva tecnología, pues reducimos los tiempos aumentamos los tiempos entre actos de mantenimiento y nos ahorramos también esa parte. Y cuarto punto, y quería aquí recalcar que no voy a hacer más acto en la presentación, es el control. El control nos permite, aparte de ahorrar solo por nivel energético, o sea, por cambio de tecnología, este control nos permite que, depende la actividad que se vaya a realizar en ese recinto, poder ajustar el nivel lumínico, que esto hay que sumarle un ahorro energético al inicial por el cambio a LED, ¿vale? No es lo mismo tener un partido de competición, un entrenamiento a un nivel escolar. Está claro que la diferencia es importante y que al final la competición, pues al final es un día o dos a la semana, y el entrenamiento pues es el resto de la semana. Y el ahorro que puede suponer instalar un sistema de control pues es alto. Aparte de este control, podemos añadir que depende el evento que se vaya a realizar en un pabellón, por ejemplo. No es lo mismo realizar un partido que a lo mejor un concierto, que a lo mejor un meeting o 1000 cosas. Al tener esta regulación de control, nosotros podemos regular ese recinto a la iluminación que nosotros queramos. Y por último, quería comentar que hemos hecho algún caso que también podemos adecuar el evento o el entorno a la luz que nos entra desde el exterior. Actualmente hemos hecho algún caso poniendo un sensor lumínico. Según la luz solar que nos entra, regulamos nuestros proyectores para tener el nivel adecuado en el recinto. Por eso digo que nos da muchas ventajas este control con la nueva tecnología, con los drivers, con los LEDs, y para mí tiene que ir de la mano el cambio a LED con un sistema de control. Bueno, seguimos con el segundo punto, con la normativa. Al final nos tenemos que centrar en 3 puntos a la hora de ver la normativa. Primero, qué actividad vamos a realizar. Según la actividad, como puede ser tenis, requerimos unos niveles, o fútbol otros. El espacio, como he dicho, si es interior o exterior, y la clase de alumbrado que vamos a ver. No es lo mismo tener un estadio como el Camp Nou, por ejemplo, a un campo de fútbol amateur. ¿Vale? Primero voy a mostrar un pequeño ejemplo de la diferencia entre interior y exterior de un campo de tenis. Nosotros trabajamos normalmente con la UNE, la 12.19.3, y en este caso podemos ver que la diferencia entre interior
y exterior es básicamente nivel, ¿vale? O sea, en el interior siempre necesitamos más nivel, cumpliendo con UGR o UGR por debajo de 50, ¿vale? Hay pocas diferencias si lo vamos a comparar con el siguiente ejemplo, ¿no? Que es cuando nosotros metemos el televisado o no televisado, ¿vale? Primero, en el no televisado he querido hacer una comparativa con la UNE o FIFA. Cada institución, organismo tiene su normativa y luego nosotros a nivel amateur siempre trabajamos con la UNE, ¿vale? Si nos fijamos en la comparativa, básicamente en uniformidades tenemos lo mismo, la calidad de luz va a ser la misma. Sí que es verdad que la FIFA es algo más exigente respecto a niveles, ¿vale? Pero lumínicamente podríamos decir que es subir potencia y podríamos cumplir con ambas clases. La diferencia grande viene cuando metemos cámara. Podemos ya solo ver la tabla, la gran diferencia que hay. Aparte de los niveles que pegan un salto brutal, pasamos de 750 la clase más alta o 500 a 3500, 2500 luxes, uniformidades pasan a ser 0,8 y entra a jugar una nueva uniformidad, que es la uniformidad crítica o extrema, ¿vale? En este caso son uniformidades muy altas y nos referimos a la uniformidad entre el nivel medio y el nivel máximo medido, ¿vale? Nosotros cuando medimos, esto lo que provoca es que no haya ningún tipo de sombra o ningún tipo de punto de luz muy intenso. Aparte de esta nueva uniformidad que aparece con el televisado, entran a jugar las cámaras o niveles verticales. Este nivel vertical es el que nos dificulta mucho el estudio, ¿vale? Podemos ver que tenemos dos uniformidades otra vez, tenemos la crítica o extrema y la uniformidad media, horizontal y vertical, y vemos también que tenemos unas uniformidades muy altas, ¿vale? Con niveles muy altos, pero que no serían un problema al tener en la horizontal niveles tan exigentes como los que vemos, ¿vale? Y es un poco las diferencias que quería ver entre interior-exterior y televisado y no televisado, donde las grandes diferencias aparecen con el televisado, ¿vale? Fran, perdona que te interrumpa. ¿Puedes comentar 4K y 8K? ¿Qué exigencias se plantean con el televisivo en 4K y 8K? Bueno, la diferencia a nosotros lo que nos dicen es que es de alta definición. Tampoco al final lo que nos exigen es aumentar las uniformidades y niveles verticales. Al final, para la diferencia entre televisado y no televisado, tenemos las horizontales. En el no televisado nos fijamos solo las horizontales, que es para el usuario, para el jugador de fútbol, por así decirlo, y en el vertical es donde coge un poco de importancia o mucha importancia al espectador, tanto sea en presencia como en televisión, ¿vale? Entonces, al final, al aumentar la calidad de televisión, lo que nos provoca es que tenemos que aumentar siempre esos niveles verticales y esas uniformidades verticales, que al final es de lo que va a enfocar o va a proyectar la cámara de televisión. No sé si he resuelto la duda, pero sigo. Sí. Luego, los parámetros de diseño así básicos que creo que tenemos que tener. Tenemos que tener, lo primero que todo, una área principal. Luego tenemos que tener donde están esos proyectores, esas columnas y dónde las vamos a situar en un pabellón o en el recinto que sea. Las necesidades, como he dicho anteriormente, es mirar la normativa según la actividad, el lugar y la clase de alumbrado. Y el último punto que quiero remarcar un poco son las reflexiones. Me he encontrado muchos estudios en los que no se ponen estas reflexiones y creo que es un parámetro en los interiores muy importante, ya que nos pueden hacer variar muchísimo los valores, el simple hecho color de las paredes, cómo rebota esa luz. Voy por el punto 4, ¿vale? El producto, en lo que me fijo yo a la hora de escoger un proyector. Al final, yo como ingeniero lumínico, lo que miro es el paquete lumínico, qué flujo tengo para realizar el campo, la temperatura de color, si me interesa 4000 o 5700, depende, la eficiencia del lumen vatio y la reproducción cromática. Aparte de estas características, pues siempre hay que revisar lo que es el IK, el IP, todas las características mecánicas que debe de cumplir para poder ser instalado, ¿vale? Quiero hacer un poco de hincapié en el CRI, ya que está el 80 y el 90 y el dilema. A mayor CRI está claro que la reproducción de colores será mucho mejor,
pero debemos ser conscientes de que perdemos eficiencia del proyector. Entonces hay que buscar un poco lo que nos interese, contando estos 4 parámetros y entonces elegir el proyector adecuado. Siguiente punto que me fijo es en una fotometría, ¿vale? Creo que es clave a la hora de plantear un estudio lumínico, donde tenemos que tener intensiva y semi-intensiva para cuando tengamos grandes alturas poder llegar y cubrir toda la zona, ¿vale? Luego podemos tener extensivas, donde necesitamos en pabellones donde tenemos el proyector plano para cubrir la máxima área posible, ¿vale? Y por último, tendríamos que tener una óptica asimétrica, donde cuando tengamos una distribución perimetral en un pabellón nos permita el proyector inclinarlo poco y poder llegar a las zonas que nos interesan. Esta simetría, aparte de esta aplicación de los pabellones, cada vez se aplica más en campos de fútbol, ya que cada vez somos más exigentes o son más exigentes con la contaminación lumínica. El FHS cada vez tiende a ir a reducirse y con estas ópticas asimétricas lo que podemos conseguir es poner o instalar el proyector plano o casi plano, bajando el FHS y bajando, por supuesto, el GR, otro parámetro muy importante en una instalación deportiva como es el deslumbramiento a los jugadores. Y por último, lo que me fijo es en la facilidad que me puede dar este proyector a la hora de instalarlo, ¿no? Por ejemplo, me puedo fijar en 4 características básicas, como puede ser separar el proyector del equipo. Yo puedo tener el proyector en un sitio muy complicado de acceder o de instalar y como mantenedor pues me interesa que el proyector esté instalado y el equipo en una caja de control o de un cuadro o al lado o algo que al mantenedor le facilite la faena. Luego lo mismo con la fijación. Sabemos lo difícil que es una instalación, pues que tenga el doble eje de giro para fijar la horquilla y después tranquilamente enfocar, que me incorpore un láser igual para poder a la hora de enfocar, medir y dirigir la luz hacia donde yo quiero. Y otra característica que busco es que en caso de urgencia, por así decirlo, y que con la óptica no consiga el FHS que quiero y el GR que quiero, poder incorporar esta visera que lo que me hace es reducir la contaminación lumínica. Y estos son un poco los parámetros que yo buscaría en un proyector. Vale, pongo ahora el pequeño ejemplo del campo de fútbol para que se pueda ver la dificultad de un amateur a un profesional, ¿no? Vemos que he cogido la clase 2 de la UNE, que es la que se suele coger en campos amateurs o no profesionales, donde tenemos 200 lux 0,6 de media, y en la clase FIFA normalmente los campos no van a la clase más alta, sino que se quedan en la clase 4, donde tenemos un ejemplo de 2500 lux, 0,8 de uniformidad media y 0,6 de uniformidad extrema con la cámara, ¿vale? El siguiente punto es cómo está la distribución. Esto al final te lo da el cliente, te dice dónde, con altura, en qué posición van a ir los proyectores. Podemos ver que tenemos la configuración típica de 4 columnas de 18 metros y simetría o no simetría, ¿vale? Esto ya depende de cada campo de fútbol. Mientras que el profesional, pues tenemos los proyectores en cubiertas en un lado y en otro, ¿vale? Aquí viene nuestro trabajo, ¿vale? Esto ya son unos recortes de los estudios para que podamos ver la dificultad de un estudio sin televisión a uno con televisión. Ya a simple vista se puede ver la cantidad de enfoques que hay en uno y la cantidad de enfoques que hay en otro, ¿vale? Son horas de trabajo y podemos ver cómo uno con 5 proyectores, más o menos a los pies de la columna, podemos cubrir toda la zona y tener unos niveles aceptables que veremos a continuación, y en el otro, pues como necesitamos esos 2500 lux y esas uniformidades, pues tenemos esta gran cantidad de enfoques. La diferencia entre televisado y no televisado. Podemos ver, como he dicho, que en el no televisado se encarga, por así decirlo, cada columna de su cuarto, porque lo importante es la horizontal. Por contra, cuando es televisado, los proyectores enfocan a su lado unos cuantos, pero la mayoría van al lado opuesto del campo de fútbol.
Esto es debido a que necesitamos unos niveles muy altos en verticales, por lo que hemos hablado antes, tanto la cámara como la visualización del espectador coge una especial importancia. Ya no es solo importante el jugador, sino que ahora el protagonista también empieza a ser el espectador. Es por eso que todos los enfoques pues los tenemos al otro lado. ¿Qué provoca estos enfoques? Tener una inclinación importante. Y al tener una inclinación importante, lo que nos aparece es un GR muy alto. Todos estos puntitos verdes son observadores que introducimos para ver los deslumbramientos dentro del programa. Se pueden poner unos pocos en los puntos críticos, pero siempre que puedo intento poner bastantes observadores para asegurar una buena iluminación. Estos GR, si al enfocarse hacia el otro lado, reciben el fogonazo de todo proyector, como es lógico. Entonces, como solución, lo que hacemos es cruzar haces de luz, donde se contrarrestan unos con otros y así el jugador queda totalmente reducida esa intensidad lumínica a su visión, ¿vale? También marco donde nos dice el cliente dónde está la cámara, ya que es importante situarla, y en caso de que no nos lo diga, lo que hacemos es calcular verticales, ¿vale? Pero es primordial que cuando se quiere un estadio con unos requerimientos tan altos, la información sea buena, concreta y que nos sea útil. Y por último voy a analizar un poquito los valores de esos dos estudios que he puesto, tanto el no televisado como el televisado. El no televisado lo voy a contar breve, tenemos los 230 lux de media y el 0,6 de mínima. No exige nada más la normativa, bueno, el GR, que lo cumplimos, pero no exige la crítica ni la extrema, no te exige un mínimo, simplemente con un nivel, una uniformidad y un GR tenemos suficiente. Podemos mostrar que el FHS es un 5%, por lo tanto, consideramos que el FH es bueno. Consideraría yo un FHS muy malo a partir de 10%. Significa que lanzamos demasiado flujo lumínico al cielo. Y como segunda observación, vemos todos los valores que tenemos en el televisado. Podemos ver que en el suelo tenemos los 2500 que marcan, una uniformidad por encima de 0,8 y la uniformidad extrema de 0,7. Por lo tanto, en la horizontal cumplimos perfectamente. Vamos a analizar a posterior las cámaras. Vemos que en la cámara principal tenemos 4400 luxes, con una uniformidad de 0,7, 0,53. Cumplimos perfectamente. Tenemos sobrenivel en cámara. ¿Esto a qué es debido? Es a que los proyectores de este estadio, por ejemplo, eran una altura muy baja, hablando 18, 20, 23 metros. ¿Qué pasa? Para llegar al otro extremo del estadio hemos tenido que inclinar mucho los proyectores, por lo que nos hace es un aumento importante de este nivel en la vertical. A medida que ganamos altura, mejoramos uniformidades en horizontales, pero bajaremos el nivel en vertical. Es un poco buscar el equilibrio o muchas veces adaptarse a lo que el estadio te proporciona. Podemos ver igual que el FHS es únicamente del 6%, lo damos por bueno y todos los observadores he puesto un recorte para poder ver que en ningún caso sobrepasamos el 50 que marca la normativa. En muchos campos amateurs me llegan sin el observador GR. Creo que es un parámetro muy, muy importante al nivel del nivel, porque al final es el jugador de fútbol el que va a disfrutar de ese estadio y es el que tiene que estar en las mejores condiciones. Y este es un poco, no sé, poco resumen, muy resumen de los parámetros que yo utilizo, me fijo o investigo o intento saber para un buen alumbrado deportivo, ¿no? Tenemos que tener claro que al final la sociedad que vivimos por el trabajo, para practicar deporte necesitamos una iluminación, porque practicamos en muchas horas donde no hay sol y debemos de intentar la mejor calidad y el mejor sistema lumínico posible a nuestros clientes. Y eso es lo que intentamos desde Carandinio.